Libro de los Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, versículo 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén y amén. Dios continúe añadiendo bendición a su palabra. Qué bueno estar en la presencia de Dios. Qué bueno es creerle que nuestro Salvador vive para siempre, por los siglos de los siglos. Él es el único, en nadie más podemos confiar. Lo que usted haga lo hace por el Señor. Debemos reconocer que nuestras fuerzas hace rato se perdieron. Lo que tú haces es porque Dios te ayuda. Él es tu ayudador, Él es tu fortaleza. Tú no puedes hacer nada por tus propias fuerzas. Él es todo para nuestras vidas. Él es el que nos llena, Él es el que nos fortalece. Dios nos ha amado tanto, como dice su palabra, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Dios, Jesús, sufrió nuestras dolencias, dolores, y el castigo de nuestra paz, dice la palabra, que fue sobre él. Lo que usted y yo teníamos que pasar, lo tomó Jesús allá en la cruz, donde todo el mundo le vituperaba, donde todo el mundo le decía: si eres Dios, bájate ahí mismo y sálvate. Donde todos lo menospreciaron. Sus discípulos, varios de ellos, le negaron. Muchos de ellos dudaban, no creían. Pero Él siempre se ha mantenido en su palabra. Y eso es lo que usted y yo tenemos que creerle. La palabra de Dios, como dice la palabra, es viva, es eficaz, es más penetrante que espada de doble filo. La palabra enseña, la palabra edifica, la palabra, como le decía Jesús a los discípulos, limpia. Ya ustedes están limpios por la palabra. ¿Qué tiene Jesús? Que cuando llega en el corazón del hombre es transformado. Usted no se ha puesto a pensar qué hizo Jesús en mi vida cuando yo lo acepté en mi corazón, porque fui transformada, porque fui cambiado. No ha puesto a pensar lo que ha hecho Jesús para con tu vida, con tu familia. Muchas veces nosotros honramos la ayuda natural, la ayuda del amigo, del esposo. Si el esposo mío no hubiera sido una persona leal, una persona buena, yo estaría pasando necesidades. Si no tuviera un trabajo, yo estuviera mal. Muchas veces nos dedicamos nosotros a exaltar las cosas de afuera, las cosas materiales, es más, las añadiduras. Y muchas veces no pensamos, no meditamos en lo que Jesús ha hecho en tu corazón. Cierre por un momento tus ojos y dile: Jesús, lo que tú has hecho en mi corazón es grande. Y muy poco yo te exalto en esto, pero hoy yo quiero exaltarte, quiero darte toda la honra
Dice la palabra que Jesús quedó convertido como una llaga irreconocible. Y el profeta Isaías le dice: varón experimentado en dolores, en quebranto. Muchas veces decimos: este dolor nadie lo ha vivido. Jesús lo vivió. Lo que tú estás pasando, Jesús lo vivió. Te abandonaron, Jesús lo abandonaron. Sus discípulos lo abandonaron. Él sabe lo que es un abandono. Él sabe lo que es un rechazo, porque Él lo vivió en carne propia. Fue necesario que Jesús pasara por todas estas cosas para que cuando usted y yo creyéramos en Él, nosotros pudiéramos pensar: sí, si Él pasó por estas cosas, yo sé que Él triunfó, yo sé que Él también me va a dar el triunfo en el nombre poderoso de Jesucristo. Si Él sufrió, yo también voy a sufrir. Si Él vivió, yo también voy a vivir. Si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Con Jesús tenemos todo, iglesia. Por eso dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El capítulo 11 de Hebreo habla sobre la fe, sobre esos hombres de la fe, que muchos de ellos del Antiguo Testamento no pudieron ver a Jesús, pero lo hablaban como si lo hubieran visto. Moisés escribió de Jesús. ¿Cuántas veces golpeó la peña y agua salió? Cristo es la peña donde golpeamos. Cuando tú golpeas la peña, que es Cristo, sale bendición para ti. Tú no necesitas tener una peña físicamente creada delante de tus ojos. Tú lo que necesitas es buscarle en espíritu y en verdad. Él es nuestra salvación. Los grandes hombres como Abraham, como Sara, pasaron una juventud esperando que también ellos fueran un padre de familia, una familia organizada. Pero no fue en el tiempo de él, Dios. No fue en el tiempo de ellos, en la edad de ellos, sino fue en el tiempo de Dios, donde Dios alegró su corazón. Y esto me enseña a mí que aunque tu bendición, tú digas, venga atrasada, te va a hacer alegre, te va a gozar. Usted se va a olvidar, fue atrasada, fue difícil, pero lo más importante es que la bendición, que tú la recibas en el tiempo de Dios, ese tiempo te va a hacer alegrar a ti. Sara se rió, ya eran par de viejos, pero Dios cumplió. Eso se llama fe. Hay que creerle, hay que confiar en el Señor, hay que ver las bendiciones de Dios. Porque si no creemos en Dios, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque con Dios todos los días tenemos que caminar recto. Todos los días tenemos que mirar las cosas tal cual como Él las vio. Dice también que por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe fue advertido Noé por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Les dijo: construye un arca. Pero no era el tiempo en el que no era el tiempo donde las arcas pudieran nadar, flotar.
fe se puede mover en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios se mueve la fe, pero en el tiempo tuyo no, porque Dios todo lo conoce. Usted y yo lo que tenemos que prepararnos. Noé preparó, duró muchos años preparando ese arca, y en el tiempo de Dios comenzó a moverse el arca, donde él muchas veces pensaba y muchas veces le dijeron: ¿dónde está el agua para que esta arca se mueva? Pero es que Dios hace las cosas imposibles, las hace posibles, porque para Él no hay nada imposible. Vamos a brindarle ese fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Es que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe usted, cualquier viento de doctrina te echa a un lado. Y no, el tema importante lo estoy mezclando aquí con la fe. Pero si tú tienes fe, tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Tu mirada debe ser siempre la de Jesús. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero vamos a pasar momentos difíciles, momentos en el cual como seres humanos estamos aquí en la tierra, y eso no nos exceptúa de que no vamos a pasarlo. Es más seguro de que tenemos que pasarlo, porque mientras estemos en este mundo vamos a pasar dificultades. Pero Jesucristo dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Tiene confianza. El Señor en esta mañana te dice: confianza, hijo, confianza, hija mía. No todo está perdido, porque llora de tristeza. Hay llantos que el ser humano salen, pero más de amargura, de dolor, que de gozo. Y Dios siempre me enseñaba: tu llanto tiene que ser de gozo, de alegría. Y yo he instado en mi corazón que cuando estoy leyendo la palabra, y cuando hay una palabra potente, poderosa en mí, las lágrimas no se retienen de mis ojos, salen. Porque en el Espíritu voy a lo que Dios me está hablando. Deja ya la lágrima de amargura, porque te dañan el corazón. Ana, la mujer de Samuel, por muchos años iba al templo todos los años, con la idea de que Dios le supliera su milagro, pero todos los días, todos los años le pasaba lo mismo. Pero dice la palabra que llegó un día en el que cambió su vida, cambió todo su momento, en la forma como llegaba directamente a Dios, y dejó la amargura. Y dice la palabra que ella se paró ahí y su amargura la dejó ahí en el piso, mi hermano, y no volvió a llorar más. Ella pudo entender que la bendición que ella necesitaba estaba en el Dios Todopoderoso. Usted y yo debemos entender que la bendición que necesitamos debe estar en Jesús, en nadie más. Y por eso esa mujer se paró ahí, y dice la palabra, y nunca más estuvo en amargura. Por eso, al llorar, llore de gozo. Aunque usted vea las cosas que no se le han solucionado, llore de gozo, porque cuando se cumplan va a ser doble la alegría. Y a su nombre. Santiago, Elías, en Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, un hombre que mandaba fuego del cielo, pedía fuego del cielo. Dios le obedecía, tenía fe en Dios,
pero también pasó debilidades hasta que una mujer lo encerró. Pero él nunca se apartó de Dios. Es necesario tu debilidad, es necesario tu dolor, pero no le dé honra a tu dolor, porque a través de ese dolor que usted está pasando es significado de que hay un final donde dice victoria, vencedora, vencedor, te dice el Señor en esta mañana. Usted va a ser una vencedora, usted va a ser un vencedor. Aunque el Señor nos ha llamado que somos vencedores en Cristo Jesús, pero el problema que está pasando, todavía no eres una vencedora, sino estás venciendo todos los días, porque va a llegar al final del camino y allá va a haber un galardón donde te dice: tú eres una vencedora, tú eres un vencedor, porque creíste en mí. Y por eso estos grandes hombres vivieron todos los días creyendo en el Señor. Buscaron la presencia de Dios. Su mamá, Samuel, la mamá de Samuel, también lo donó a Dios todos los días. Prometió. ¿Y quién fue Samuel? Fue un profeta grande, que dice la palabra que Dios no dejó caer ninguna palabra en tierra. Y es así que nosotros debemos hacer en medio de las debilidades, en medio de los problemas. Tenlo por seguro, nunca, nunca te van a abandonar. Los problemas siempre van a estar con nosotros. Pero Jesucristo dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Aunque pase por los mares, por los ríos, no te ahogarán. Aunque la llama arda en ti, no te quemará, dice la palabra. Eso se llama fe. Eso se llama colocar la mirada en Dios. Cuando veo momentos difíciles, para mí, yo tengo que colocar la mirada en Jesús. ¿Y cómo? Es que yo no conozco a Jesús, no tengo ningún retrato. ¿Cómo lo hago? En la palabra. Aquí está donde, cómo conocemos a Jesús. Usted no necesita verlo, usted necesita creerle. Usted necesita confiar en Él. Usted necesita que si Él venció, usted también va a vencer. Ya su nombre, ya su nombre. Y por eso, bríndale ese fuerte aplauso. Y por eso dice: tenemos una grande nube de testigos. Tenemos gente que nos están viendo, gente que están pensando: esta ahorita va a caer, esta ahorita va a ser derrotada, mejor dicho, ahorita lo vamos a ver llorando. No, tenemos ese peso todos los días. Pero entre más haya peso, haya más carga. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Hay que creerle a Dios, iglesia. Y por eso la palabra dice: tenemos una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Estos hombres del antiguo que habla en Hebreo 11 pasaron situaciones difíciles, pasaron situaciones que no fueron buenas, pero vencieron. Dios no hace acepción de personas. Si ellos vencieron, usted también va a vencer. Y a su nombre. Y por eso dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse, dice, quitarse, como cuando uno se quita la ropa. Cuando usted siente la ropa está sucia, usted coge enseguida ahí para la lavadora, que le caiga agua, jabón y a limpiarse. Cuando tenemos a Cristo Jesús, tenemos que despojarnos de todo lo que traemos en el mundo, para poder ver la gloria de Dios, para poder sentir que nuestra esperanza se llama Jesucristo. Aunque tengamos problemas, dificultades, sabemos que hay un Dios que responde, hay un Dios que es fiel. Dependiendo de nosotros, si nosotros somos fieles delante de Dios, Dios va a cumplir su promesa. Y por eso Él dice:
despojémonos. Esa acción se concreta cuando experimentamos la salvación. Ya recibí a Cristo, ya voy a despojarme, me voy a alejar lo que por muchos años estuve apartado de Dios. Porque Dios quiere así. Dios no quiere que esté en dos mandos. Una fuente de agua no da dos sabores de agua. O eres dulce o eres salado. O eres de Cristo o eres de Satanás. Y a su nombre. Y a su nombre. Ese es un hecho real y definido en el mundo espiritual. Colosenses 3:9 dice: despojados del viejo hombre con sus hechos. Sacar uno nuevo. Porque nos contaminamos. Y para poder recibir de Dios, de las promesas que Dios nos ha prometido, desde que lo aceptamos, tenemos que despojarnos de todo peso, de todo pecado. Y a su nombre. Estamos rodeados de personas que nos observan, y es por eso que nuestro testimonio es tan importante. Somos cartas escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, dice 2 Corintios 3:2. Y por eso Él nos ayuda a nosotros en medio de nuestras debilidades. Dios, Jesús, nunca te ha dejado sola. Quiero que recuerde, iglesia, nosotros no estamos solos. Aunque andemos, el diablo nos tiente todos los días, Jesús no te aparta de ti. Ay, ¿por qué caí en el pecado? Porque eres sinvergüenza, porque le gusta el pecado. Pero cuando hemos reconocido la esencia de nuestro Salvador Jesucristo, que es la salvación, que es la gracia de Él en nosotros, mi hermano, aunque vengan esas cosas, mi hermano, nosotros tenemos que estar firmes, porque una promesa Dios nos ha dado y en el tiempo de Él se va a cumplir. Y a su nombre, y a su nombre. Dice: los antiguos héroes de la fe perseveraron aún en medio de situaciones más difíciles y lo hicieron hasta la muerte. Corramos con paciencia la carrera, porque esta es una carrera que el enemigo no te va a dejar llegar allá al final, allá donde dice etapa final. Allá es donde usted y yo tenemos que llegar. Pero hay alguien que no te va a dejar llegar, pero ese alguien no es más poderoso como el que obra en ti, donde dice 1 de Juan 4:4 que es más poderoso en nosotros que el que está en el mundo. Eso, que tengamos, vamos a correr la carrera, a buscar esa carrera que todos los días parece que se volviera pesada, mi hermano, pero cuando lo buscamos en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra, mi hermano, esa carrera se te hace más fácil y usted va viendo el título de la meta final. Pero si no buscamos de Dios, nuestro camino se pone difícil. Nuestro camino se hace grande. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Que tú te despojes de todo peso, de todo pecado. Y corramos con paciencia. Y eso, paciencia significa, si vienen dificultades, tranquila. Tranquila que yo estoy ahí. Paciencia significa que todavía no ha llegado el momento, pero de que llega, llega. Paciencia es creerle a Dios, porque ese es un fruto del Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros queremos las cosas ya. Llevo 2 meses en el Evangelio, ya quiero que Dios me conteste las peticiones. No, es en el tiempo del Señor. Usted lo que tiene que correr una carrera, pero en ese tiempo de la carrera que tú tienes con el Señor, mi hermano, va a haber más gozo que tristeza. Va a haber más alegría que las dificultades. Pero es que nosotros mismos intercambiamos el plan de Dios, porque cuando viene una prueba la hacemos así grande.
y ponemos al Señor pequeño. Y por eso es que vemos que esta carrera que estoy buscando el premio, la final carrera, mi hermano, me parece difícil, es imposible, que muchos de nosotros lo que hacemos es retroceder. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Usted le creyó. Él te dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el final del mundo. Usted le creyó. Y cuando esté en la prueba, cuando esté en la dificultad, Jesús no te va a desamparar. Él va a seguir contigo. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, recordarte. ¿Por qué apartarte? ¿Por qué pensar esos pensamientos que tiene de alejarse de las cosas de Dios? ¿Por qué no lo busca con ánimo, con denuedo, como antes que buscaba en la presencia de Dios? ¿Por qué te tarda para venir a la casa del Señor? Porque ella no quiere leer la palabra, porque ella no habla de la palabra, porque hablan ya otras cosas del mundo que de las cosas de Dios. Dice el Señor. Dice la palabra que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero Él te da la seguridad: esa carrera tú la vas a ganar. Tú la vas a ganar. No con tus propias fuerzas. No es con espada, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Esa es una carrera que nosotros llevamos, que al final, de pronto, al final nos va a dar ese galardón. Y es un galardón para toda la vida. La carrera que está haciendo aquí en esta tierra, de pronto te ha afanado y ha buscado todos los medios para lograrla. Sí, qué bueno, y lo va a lograr, mi hermano. Pero esa carrera, cuando llega al final, y lo que te vaya a dar en esa carrera, mi hermano, de que se queda en esta tierra, se queda. Tus esfuerzos de lograr un título, de que se queda aquí en la tierra. Y no estoy diciendo que es malo, pero la carrera que el Señor nos ha mostrado, mi hermano, dice la palabra que nos sirve en esta vida y en la otra. Allá te va a llevar el Señor. Para yo poder lograr esta carrera, que dice la palabra en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Poner la mirada, poner la confianza en el Señor. Pero para poner la confianza en el Señor, como les dije antes, despojarnos del pecado. El pecado estorba, no nos permite actuar, no nos permite avanzar. El pecado es desagradable, aunque nuestra carne nos dice: es sabroso. El dormir es sabroso. Cuando te levantas, ven, vamos para la iglesia. No, espera un momentico, voy a descansar. Sabroso dormir. Pero el Señor tiene una palabra en esta mañana, y usted la va a perder por darle gusto a la carne. ¿Cuáles son esas áreas pecaminosas que más nos cuesta vencer? Hay áreas pecaminosas en nuestra vida que muchas veces retardamos la bendición que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es santo. Ser santo porque yo soy santo, dice la palabra. Y no se puede conjugar el pecado con la santidad. ¿Qué comunión hay con Belial y Cristo? ¿Qué comunión hay? Dice la palabra. ¿Qué comunión debe haber con las cosas del mundo, con las cosas de Dios? Duro, pero hay que hacerlo, porque el que lo prometió es veraz, y Él no miente. Puesto los ojos en Jesús, hay alguien que nos ayuda, y ese se llama Jesús. La mirada debe estar puesta en Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora se lo digo. ¿Por qué debo poner los ojos en Jesús? ¿Por qué no? Pero es que, ¿por qué no puedo ponerlo en mi marido? Porque tu marido se engaña. Tú le pones toda la mirada en tu marido, y tu marido en cualquier momento te mete una trabadilla, ¡pa!, al suelo va a quedar. ¿Por qué
tengo que ponerla en Jesús, porque dice que es el autor. Él es el autor iniciador. ¿Qué quiere decir? De nuestra fe. Comienza en Él y termina en Él. Jesús es el autor de nuestra fe. Y yo todo lo que tengo que hacer siempre es en el nombre de Jesús, no en el nombre de Mahoma. En el nombre de Jesús es que yo tengo que hacer todas las cosas. Y por eso es que yo tengo que colocar los ojos en Jesús. Él es mi confianza, Él es mi seguridad. Donde quiera que vaya, Él no me va a fallar. Él es la base o fundamento de nuestra fe. La base que para tu fe debe ser Jesús. Aunque usted no crea, usted tiene que decir: en Jesús voy a conseguir lo que necesito. Jesús lo llena todo. Él lo llena todo a mi vida y a su nombre. Jesús, al ser Dios encarnado, es el autor de la vida y el objeto de nuestra fe. Él es el objeto de nuestra fe. Él es el que nos llama todos los días para darnos bendición. La Biblia dice que es el hombre para que Dios lo tenga así. Yo a veces le digo al Señor que soy yo, Señor, para que tú me mantengas en buena bendición. Yo le digo así al Señor porque me siento bendecido. Y le digo: y yo antes andaba en caminos perdidos, Señor, y tú nunca me castigaste así como me cortaste. Por la misericordia, la gracia. Y cada uno de nosotros estábamos así perdidos. Y un día Dios, en su infinita misericordia, nos rescató de la muerte y nos dio vida. ¿Por qué no alabarle? ¿Por qué no de darle gracia? Con tanto dinero de pronto tengas, ese dinero no te sirve para la salvación. Lo que te sirve es la gracia que Dios ha depositado en tu corazón y a su nombre. En Hebreos 11:27 dice que Moisés, puesto los ojos en Jesús, veía a Jesús como dice Moisés se sostuvo, viendo como el invisible. Él le creía al Dios Todopoderoso. Cuando muchas veces el pueblo de Israel comenzaba y le sacaba en quicio, él se apoyaba en Jesús, en Dios, y Dios lo levantaba. Aunque el enemigo no quiera sacar, usted se tiene que buscar la presencia de Dios, tener la mirada siempre en el Señor, porque Él no te va a defraudar. ¿Por qué debo poner los ojos en Jesús? Porque Jesús aguantó un sufrimiento indecible por amor a nosotros. Soportó la muerte en la cruz. Nadie ha muerto en una cruz menospreciando la vergüenza que venía con ella. Ese sacrificio que hizo nuestro Salvador allá en la cruz, nadie lo ha hecho. Por su sangre somos limpios. Son borrados nuestros pecados. Ya el Señor, en la sangre de Cristo, ya tú no eres pecadora, no eres pecador. A la mujer adúltera le dijo: yo ni siquiera te condeno, pero sí le dijo: vete y no peques más. Porque el Señor nos limpia, el Señor nos renueva todos los días, para que podamos ver nosotros lo que el Señor ha preparado para con cada uno de nosotros, mis hermanos. Él murió ahí en la cruz. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él conoció sus dolores. Ese dolor que tú estás oprimida, de pronto te han dicho que no sirve, te han avergonzado. Eso lo pasó el Señor
Por eso es que tenemos que poner la mirada en Jesús, porque Él sufrió más que yo lo que estoy sufriendo en el momento. Hay que tener pendiente eso, iglesia. No poner la mirada en Jesús cuando tú no tienes nada, cuando no te está pasando nada malo, cuando todo está bien. Al contrario, cuando todo está pasando difícil, hay que poner más la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a brindarle ese fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Él sufrió allá en la cruz para darnos paz a nosotros, para darnos vida a nosotros, para que usted y yo estuviéramos aquí en este lugar, en este momento, sentados. Esa lanza traspasado su costado, donde salió agua y sangre, la sufrió Él por nosotros. ¿Qué es el hombre? ¿Qué eres tú? Dígale así: ¿qué soy yo, Señor, para que tú me bendigas tanto? Si ayer de pronto te fallé, ayer mentí, ayer pequé, pero ya hoy tú me has perdonado. Qué bueno es un Dios perdonador, un Dios que dice que Él no se acuerda de los pecados que nosotros cometimos. En el trabajo siempre mis compañeros me decían: pero tú eras esto. Sí, yo era esto, tú bien lo has dicho, pero ahora soy un hijo de Dios, lavado por su sangre, redimido por la sangre del Cordero de Dios, que solamente alaba y glorifica el nombre de Jesús. No te avergüences. No te avergüences de lo que te digan. Si el esposo te dice vulgaridades o te dice estas cosas, no sirve para esto, no sirve para lo otro, usted tiene que decirle: más cosas difíciles le dijeron al Señor, y el Señor, el Dios Todopoderoso, lo exaltó hasta lo sumo. Lo avergonzaron a Él, que no nos avergüenza a nosotros, pero a Él nos salva. Él nos va a exaltar todos los días, dependiendo como tú le busques y a su nombre. Por eso es que hay que colocar la mirada en Jesús. ¿Por qué tengo que estar buscando poner los ojos en Jesús? Sencillo: porque está sentado a la diestra del trono de Dios. Nadie más está a la diestra, solo Jesús, el que intercede por nosotros. Él intercede al Padre. Jesús está peleando tu problema. Poquito, Jesús está peleando tu problema. Jesús está hablando con el Padre ahora. Él está diciendo: Señor, haga justicia de tu sierva. Jesús le dice al Padre: yo morí por ella. Mira cómo la avergüenza el marido, mira cómo la avergüenza la mujer. Jesús intercede por nosotros. El Espíritu Santo también dice la palabra que intercede con gemidos indecibles. Iglesia, estamos seguros, estamos completos con el Señor. Porque muchas veces nos sentimos solos, porque muchas veces caminamos con la cabeza abajo. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque sobre ti ha llegado tu luz. Ha llegado tu luz, la luz admirable, mi hermano. Tú tienes que levantar tu cabeza. Levántala, mi hermano. Aunque tenga un ejército, dice la palabra, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque los ejércitos se levanten, usted sienta de que está derrotada, pero no vencida. Usted tiene que levantarse. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. El salmista también pudo decir: bueno me fue haber sido humillado para conocer sus estatutos. Y muchas veces Dios permite esas cosas, las humillaciones, para que usted se detenga un momento y le diga: cálmate un momento, te dice el Señor, y escudriña mi palabra. Porque Dios conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que siga siempre colocando la mirada en Jesús.
Él lo es todo, Él lo llena todo. Como dice en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Y eso es peso para nosotros, mi hermano. Usted tiene ventaja cuando Satanás viene a hacerte la guerra. Tú tienes ventaja. Tú tienes que pararte del frente. Ya no te escondas debajo de la cama. Ya no pegues esos gritos de derrota. Ya no llores de amargura. ¿Por qué estás llorando de amargura? Coloca la mirada en Jesús. Solamente el Señor te dice en esta mañana: coloca la mirada en mí, porque yo no te voy a defraudar. No vas a correr más. Ana pudo experimentar eso cuando conoció la verdad, la realidad de Dios, que Dios no desampara, que Dios nos ayuda. Y cuando Él dice en su palabra: clama a mí que yo te responderé, es porque Él va a responder. Pero tiene que hacerlo con fe, no dudando, como las olas del mar que llegan a la orilla y se regresan. Porque así no es. Tú tienes que creerle. Aunque esté en el suelo, tienes que creerle. Job pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me he de levantar. Usted se tiene que levantar, mi hermano, porque ya basta de tanta opresión que el diablo le da a la iglesia. Usted tiene que levantar a los que están caídos, no los que están allá afuera, hacer caer a los que están levantados. Porque en Jesús, dice la palabra, somos más que vencedores. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Esto lo encierra todo, que hay un ser que se llama Jesús de Nazaret, que está sentado a la diestra del Padre y que nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando usted quiere tirar la toalla, el mismo Jesús la coge y dice: todavía no es hora de tirarla, porque yo voy a intervenir ahora. Mi pelea es mía, yo la voy a pelear, yo la voy a ganar, y yo te voy a dar ese triunfo. Y a su nombre, y a su nombre le damos la gloria al Dios Todopoderoso. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a darle la gloria a Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es tu misericordia. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Usted no necesita ver a Jesús. Lo que usted necesita es creerle a Jesús, porque hoy Él está hablando.